bendiga. Somos Gesed Internacional. Somos una institución de educación virtual bíblico-teológica y nos tomamos un derecho y una oportunidad muy bonita de enseñar algo de lo que nosotros usualmente complementamos en las clases de nuestra institución. Hoy vamos a trabajar un tema muy importante, que es el tema del más grande líder del cristianismo. El más grande líder del cristianismo. Se le ha dicho de esa manera, así se le ha denominado a Pablo. En la homilética hay unas clases de sermones que se llaman biográficos. Los sermones biográficos son aquellos en los cuales se habla de la vida de uno de los personajes del texto bíblico. Hoy vamos a trabajar con el apóstol Pablo. Padre, gracias te damos por tu fidelidad y misericordia, por tu amor y cuidado. Aquí estamos, Señor, para alabar y bendecir tu nombre. Guíanos, queremos, Señor, hacer tu voluntad siempre. Eres esa roca y escudo en quien confiamos. No hay otro como tú y no hay otro Dios, Señor, que haga las obras que tú haces, Señor. Eres único, verdadero, Señor, fiel, eterno, permanente. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad tan maravillosa. Nos sentimos privilegiados de adorar y bendecir tu nombre de esta manera. Amén. Vamos a trabajar entonces con un texto en la Filipenses capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 4 en adelante. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Les había comentado que hoy vamos a trabajar algo de la vida de el que es el mayor líder del cristianismo. Y bueno, alguien de usted de pronto me dirá, pero perdón, ¿cómo así que el mayor líder del cristianismo? El mayor líder del cristianismo no es Jesucristo. No, porque Jesucristo no era cristiano. Jesucristo no vino a implementar una religión. Ojo con eso, Jesucristo no era cristiano y mucho menos evangélico. Ya hay que tener en cuenta, y tampoco Dios ni es cristiano ni es evangélico. Ellos no han firmado contrato de exclusividad con nosotros y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque a veces se cree con lo que se enseña, se cree y se piensa que sí, realmente él era cristiano. No, o sea, se dice en la Biblia que a los cristianos, a los que hoy se llaman cristianos, a los cristianos se les empezó a llamar cristianos allá en Antioquía, ¿correcto? Se les llamó por primera vez cristianos por ser seguidores de Cristo, pero Cristo no vino a fundar ninguna religión y eso tengámoslo en cuenta. Entonces, si Cristo no es el principal líder del cristianismo, entonces ¿quién es? Porque Cristo está por encima de las religiones. Entonces, ¿quién es el principal líder del cristianismo? Muchos han dicho Pablo. Hablemos un momentico de los orígenes de este Pablo. Pablo era un judío, ya de la tribu de Benjamín, según lo que acabamos de leer. Y también Pablo era un ciudadano romano. Entonces tenemos que Pablo tenía una doble nacionalidad. Por una parte era judío y por otra parte era un ciudadano romano. Pablo nació en Tarso de Cilicia. Pero resulta que los padres de Pablo, por lo menos uno de ellos se cree, era un judío, ¿correcto? Fieles observantes de la ley de Moisés. Los judíos tienen eso hasta el día de hoy. Sea donde sea que hayan nacido, entonces tienen esa nacionalidad del país donde nacieron, pero también son judíos. Y en el momento en que ellos quieran hacer aliyá es cuando un nuevo judío regresa a Israel, ¿correcto? Entonces allí también es judío, ¿correcto? Entonces hay que tener en cuenta como esos dos conceptos allí, y eso es lo que está pasando aquí con Pablo. Pablo era de la tribu de Benjamín, es decir, judío, pero también era un ciudadano romano por haber nacido en Tarso de Cilicia. La genealogía de Pablo entonces dice que era de la tribu de Benjamín, y aparte de ser de la tribu de Benjamín, tuvo una rápida adscripción a la ley, porque dice que fue circuncidado al 8º día, según lo dice Filipenses 3:5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín.
hebreo de hebreos y en cuanto a la ley fariseo. Aquí entonces es algo muy importante porque Pablo entonces es una persona que fue circuncidado al octavo día, es decir, como los más fieles observadores de la ley. Y si a eso se le adiciona que eso ocurrió en Tarso de Cilicia, pues obviamente según nos lo dice Hechos 9:11, Hechos 9:30, Hechos 11:25, Hechos 21:39, pues esos datos van a implicar una fuerte adhesión a la ley por parte de los padres de Pablo, a la ley judía, ¿correcto? Porque ellos estaban en la diáspora y allí cuando ellos estaban en la dispersión, es decir, en otros lugares que no eran Israel, muchos judíos por consideraciones sociales o retrasaban la circuncisión de sus hijos y muchas otras cosas de la observancia de la ley o simplemente renunciaban a ella, ¿ya? Entonces eso era un poco complejo. De hecho, también cuando ellos tenían que guardar muchas veces con mucho celo y con mucho secreto su identidad judía porque a ellos los perseguían. Aquí también incluso cuando muchos vinieron a Latinoamérica, muchos ocultaron sus verdaderos apellidos y sus verdaderas intenciones, correcto, y nacionalidad para preservar la vida. Entonces al parecer también eso pasaba allá en esa época y obviamente que unos judíos en la diáspora cumplieran tan reglamentariamente la ley, que incluso hacen que su hijo sea circuncidado al octavo día, eran gente realmente muy observante, reitero, cuando otros ni siquiera lo hacían por temor o por protección, ¿ya? Entonces, por otro lado, incluso en la misma Palestina, eran muy pocos los que podían aportar una genealogía que se adscribiera a una de las 12 tribus de Israel. Recordemos que por todo ese aspecto de los exilios y todo ese asunto, las diásporas y las persecuciones, etcétera, muchos de ellos perdieron, digamos, como su adscripción a una de las 12 tribus de Israel, pero no, de Pablo sí se puede decir fácilmente que él era Benjamín, era de la tribu de Benjamín. Ahora recordemos que otro personaje importante en Israel era de la tribu de Benjamín. ¿Se acuerdan ustedes? El rey Saúl. El primer rey de Israel era de la tribu de Benjamín, que era una de las tribus o la tribu más pequeña de Israel, incluso geográficamente hablando. Y el nombre de Saúl es también transformado en Saulo, ¿correcto? Saúl, Saulo, Paulus, es exactamente lo mismo. Entonces, en Hechos nos dice, por ejemplo, en el 9:4, en el 9:17, en el 22:7, 22:13, 26:14, etcétera, se habla de Saulo, ¿correcto? Y reitero, pues era un nombre que encajaba perfectamente en la tribu de Benjamín, porque de allá había sido el rey Saúl, y obviamente, ¿qué más importante que escogiera el nombre de ese que había sido el primer rey de Israel? Aunque obviamente no tuvo como tanto éxito y no fue pues pasó así no de manera tan adecuada, pero bueno, fue el primer rey de Israel. Así es de que, reitero, Saulo o Pablo o Paulus fue nacido en una familia muy observante de la ley. Los hechos, por ejemplo, en el 11:13, para suponer que Pablo no perdió este nombre en el momento de la conversión, porque curiosamente ustedes saben que los judíos se cambian y los que se convierten al judaísmo se cambian de nombre, ¿correcto? Eso también está pasando con los hermanos judío-mesiánicos en la actualidad, que llegan allá y se cambian de nombre. Tienen algunas referencias bíblicas porque ellos se dan cuenta cómo el Todopoderoso le cambia el nombre, por ejemplo, a Jacob de Israel, a Abraham de Abraham, Sarai a Sara, etc. Entonces, allí también le cambia el nombre, por ejemplo, Moisés a Josué, que se llamaba Oseas, y le cambia el nombre a Josué. En fin, es como una costumbre muy normal entre los judíos que les cambian el nombre cuando llegan a, digamos, como a ser unos observantes de la fe. Y Pablo no perdió el nombre de Saulo en el momento de la conversión, pero sí lo conservaba en sus relaciones con los que no eran judíos, con la gente, con los gentiles, lo que llamamos o lo que la Biblia llama gentil. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener en cuenta esa parte. Por otro lado, en las cartas que llamamos las cartas paulinas, sí, Pablo
utiliza el nombre Pablo, ¿correcto? Y ya, no utiliza los otros nombres. Por ejemplo, Hechos 9:13 introducen la fórmula de Saulo, que también se llamaba Pablo, para, digamos, como para fusionar los dos nombres. Pero les decía que también ese nombre Pablo tenía como un nombre latino. Recordemos que el idioma del pueblo del Imperio Romano era el latín, ¿correcto? Y el latín era Paululus, que se abreviaba a Paulus, ¿correcto? Y entonces allí como que ese Paululus era, digamos, también como una orientación a la ciudadanía romana del apóstol Pablo. Hablemos un momentico de la juventud de Pablo. Aquí hay un asunto porque Pablo dice que él recibió una educación judía, ¿ya? Y entonces se discute sobre los eventuales estudios de Pablo en Jerusalén. Hechos 22:3 habla de esos estudios en términos técnicos. Dice que Pablo recibió estudios, algo así como un nombre que tenían esos estudios, anatepromenos, y otra clase de estudios que era pepaideumenos. Eso tiene que ver como con una especie de enseñanza primaria, pero también una especie de enseñanza superior. Cada uno de esos nombres habla de enseñanza primaria y enseñanza superior de Pablo en Jerusalén. Y dice que a los pies del célebre rabino Gamaliel, que era uno de los rabinos más reconocidos de esa época, y eso de que a los pies de él, básicamente tiene una connotación hasta bien, hay un poco como hasta bien curiosa, porque cuando habla de los pies, que estaba a los pies del rabino Gamaliel, era que él se sentaba ahí en las primeras sillas, de tal manera que incluso cuando Gamaliel hablaba, y a veces cuando uno está hablando como muy seguido y muy rápido, le salen algunas chispitas de saliva allí, y ese concepto de que se sentaba a los pies del maestro, era que incluso estaba tan cerca que las chispitas de saliva a veces le caían allí. Y eso es bastante, pues, una situación ahí compleja, pero es bastante llamativa esa parte, ¿no? El asunto es que Gamaliel, reitero, era uno de los más grandes, digamos, rabinos de su época, y Pablo había sido educado con él, ¿ya? Entonces, reitero, de todas maneras, aquí hay una situación porque les acabo de decir que Pablo había nacido en la diáspora, en la dispersión, y que también era ciudadano romano. Entonces, pero aquí hablamos también de la educación de Pablo por parte del rabinato de Israel. Entonces, lo que se cree es que Pablo en algún momento fue enviado a Jerusalén a ser educado en estudios rabínicos, ¿correcto? Pero que de todas maneras regresó de pronto a donde estaban sus papás. Algo así es lo que se ha propuesto, ya, porque por otro lado también Pablo se autodenomina fariseo de fariseos, ni siquiera fariseo, sino fariseo de fariseos. Entonces, para ser un fariseo tenía que haber, obviamente, reitero, sido educado en una educación rabínica muy importante. Los rabinos, los que eran educados en Israel, no eran enviados a escuelas seculares, porque no había escuelas seculares, digamos, o por lo menos allí a los religiosos, sino que ellos tenían sus propias escuelas y lo que les enseñaban era Torah todo el tiempo, Torah, pensamiento judío, todo lo que tiene que ver con los judíos antes que cualquier otra cosa, ¿ya? Entonces, de todos modos, hay como unas dificultades, porque por una parte Pablo muestra un profundo conocimiento de la lengua y de las costumbres griegas, ¿correcto? Incluso muestra también en sus escritos un conocimiento de la retórica y de los métodos pedagógicos griegos, pero por otro lado también tiene conocimiento de los métodos pedagógicos rabínicos, ¿correcto? Entonces allí es algo bastante curioso. Obviamente, por ejemplo, la Biblia que utilizaba Pablo, muy seguramente fue la Septuaginta, que era la traducción del Antiguo Testamento al griego, aunque obviamente también Pablo, pues, en sus estudios rabínicos, pues, utilizaba también el hebreo para esa parte, ¿ya? Así es de que lo que se pretende es que Pablo estuvo una muy larga estancia en Jerusalén,
realizando estudios primarios y superiores de rabinismo, ¿correcto? Y ahora, por otro lado, aquí se dice, bueno, y si Pablo estuvo ahí en Jerusalén tomando o haciendo cursos de rabinismo con Gamaliel y con los otros grandes, ¿cómo es que no conoció a Jesucristo? ¿Cómo es que no se encontró o no se lo cruzó en algún momento allí? Porque se supone entonces que los dos estuvieron allí cuando Jesucristo estuvo en su ministerio. Reitero, hay unas situaciones allí que como que no tienen una respuesta. Ahora, por otro lado, ¿cómo es que no se entera Pablo, por lo menos no dice nada en sus escritos acerca de que si él presenció o no presenció, si se enteró o no se enteró de la resurrección de Jesucristo? De todas maneras, en Israel no es que hubiera crucifixiones de líderes religiosos todos los días, ni todos los años. Eso era una cosa diferente porque las crucifixiones eran para los malhechores, ¿correcto? No para estas personas. Entonces, uno piensa allí cómo es que Pablo no dice nada de que él presenció, que él se enteró o de que él conoció a Jesucristo. No, simplemente se habla desde de la visión allí camino a Damasco y para de contar. Pero Pablo sí, lo que sí es bastante curioso es que él dice en 3 ocasiones que él fue perseguidor de la iglesia de Dios. 1 Corintios 15:9, Gálatas 1:13, Filipenses 3:6. Y reitero, si hubiese tenido algún tipo de relación personal con Jesucristo, no habría desaprovechado esos momentos en los cuales él habla de que persiguió a la iglesia para mencionar algo del conocimiento de Jesucristo como persona, como tal. Sin embargo, no lo hace, ¿ya? Allí entonces es bastante curioso esa parte. Gálatas 1:13 nos presenta a la juventud de Pablo como un típico judío en la diáspora, en la dispersión. Por allá, cuando ellos no estaban allí en la patria, los compatriotas de la misma edad, es decir, los jóvenes, eran estimulados a competir en judaísmo, ¿ya? ¿Para qué? Para mantener la identidad judía. Ellos practicaban digamos, un método pedagógico que se llama jabruta, que era estar en parejas discutiendo unos con otros de este tema, ¿correcto? Del judaísmo y todo ese asunto, y los dos se fogueaban allí. Pablo era algo así. Entonces, precisamente las tradiciones de los padres, reitero, no eran sostenidas por toda la sociedad de los judíos en la diáspora. Incluso se dudaba de si lo eran favorecidas esas tradiciones en el seno de la familia. Así es de que vuelvo a decir que si Pablo fue circuncidado al 8º día y que fuera un judío observante y todo ese asunto en la diáspora, déjeme decirle que era de una familia bastante judía, muy, muy conservadora de las leyes y de las costumbres judías. En Gálatas 1:22 dice que personalmente no era conocido por las iglesias de Judea. Y reitero, aquí entonces hay como una cosa, porque ese concepto que acabo de esbozar es poco compatible con la realidad de una persona que entraba por las casas arrastrando hombres y mujeres y metiéndolos en la cárcel, según dice Hechos 3. Aquí hay una cosa, reitero, un poco compleja. ¿En qué época de la vida de Pablo estuvo en la diáspora? Luego entonces seguramente viene a Jerusalén, hace unos estudios de rabinato durante un poco de años, pero según eso se va nuevamente a Jerusalén a vivir otra vez con sus padres. Así se encontró, vivieron con Jesucristo en la misma ciudad, en la misma época, o por lo menos en Israel en la misma época. Alguien tendrá que decir, pues claro que sí. Otros dirían, no, definitivamente no vivieron juntos. Entonces reitero que ahí hay un punto oscuro en esa historia entre Pablo y Jesucristo. Ya, pero reitero, la Biblia no plantea nada de ese asunto. Por otro lado, también se dice cómo es que no conocían a Pablo personalmente en las iglesias de Judea, y sin embargo, por otro lado, se dice que Pablo era el que entraba a las iglesias y sacaba, arrastrando a los hombres y las mujeres de las iglesias y metiéndolos a la cárcel. Entonces, todas esas consideraciones han llevado a muchos estudiosos a creer que en realidad el apóstol Pablo no estudió en Jerusalén, pero que por lo menos sí la visitó, pero que no estudió allá. Otros dicen, no, sí estudió allá, pero
Obviamente las personas que vivían en Jerusalén cuando él estudió eran otras muy diferentes a cuando él vino a perseguir la iglesia. En fin, allí está. Y precisamente hablando de persecución, hablemos un momentico de Pablo como perseguidor. Pablo persiguió a la iglesia naciente de Dios por celos con la ley de Moisés. La frase que repite 3 veces, perseguía a la iglesia de Dios, como les había dicho, va acompañada de la idea de celo. La persiguió por celo. No la persiguió porque quería, porque era un desocupado, porque era un vago, porque era un revoltoso, sino que Pablo, como ven, provenía de una familia tan recalcitrante. Oiga, y le cuento una cosa: si hay gente que es tremendamente celosa y tremendamente adherida a sus creencias y a sus tradiciones, son los judíos. Te cuento que para que un judío abandone el judaísmo, cuando es un judío religioso observante, es muy complicado que lo abandone. Y entonces aquí vemos a Pablo que está persiguiendo a la iglesia por celo, ¿correcto? Entonces, ese celo, reitero, es según la ley, fariseo también según la ley, ¿ya? En cuanto a la justicia que da la ley, intachable, dice el texto que leímos al inicio. Entonces, básicamente ese celo es, reitero, por las tradiciones paternas, dentro de una conducta en el judaísmo, es decir, que Pablo tenía una profunda preocupación por salvaguardar y por practicar la identidad judía de una manera extrema, ¿ya? Esa preocupación tenía que llevar a insistir incluso en los más pequeños detalles de la ley, los aspectos más difíciles de cumplir, incluso en un ambiente pagano. Pablo los cumplía. Entonces, aquí es algo bastante curioso. El judaísmo es una religión de minucias, de cosas muy pequeñas, de situaciones muy pequeñas allí que hay que cumplir permanentemente, ¿correcto? Cuando hablo de cosas pequeñas es hasta aspectos que para nosotros serían insignificantes, para ellos son muy importantes y los cumplen hasta la actualidad, reitero, los que son judíos observantes, ya, porque también tenemos que entender que una persona puede ser judía, pero porque pertenece al grupo étnico judío, no judía de religión. El concepto de judío se utiliza como grupo étnico, como religión, ¿correcto? Se utiliza como de pronto las personas que se abrazan al judaísmo. En fin, de varias maneras se puede utilizar ese término. Entonces, aquí lo que Pablo y lo que en el judaísmo, digamos, más observante en la ley, se pretendía es que, a ver, nosotros tenemos que salvaguardar esto. Es que en el momento en que nosotros dejemos de salvaguardar y de ser observantes en la ley y la relativicemos un poquitico, nos fregamos. Fíjense cómo esos conceptos están muy inmersos en muchísimas doctrinas y denominaciones también. Hay gente que por salvaguardar esa sana doctrina, entonces se aferran con uñas y con dientes a los más mínimos detalles. Reitero, con el concepto de que es que hay que salvaguardar la sana doctrina. Y eso, muy válido y muy respetable. No es el tema de hoy, ¿no? Pero bueno, incluso entonces Pablo era de los que, a ver, si se relativiza un poquitico estas prácticas concretas de la ley, nos fregamos. Y una persona que relativizara algo de lo que era el judaísmo, bien marcado y bien practicado, si una persona relativizaba algo, por muy pequeño que fuera eso, era muy buena gente, era una persona buena, sana, cordial, etcétera, pero de ninguna manera ya no era parte del pueblo escogido. ¿Por qué? Porque había relativizado esa parte. Entonces Pablo obviamente debió percibir el naciente cristianismo como una enorme relativización de la ley. Enorme relativización de la ley, porque recuerden lo que Pablo dice, por ejemplo, no es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Es decir, el hombre no fue
creados para el sábado, sino que el sábado fue creado para el hombre. O por ejemplo, dejen que los muertos entierren a sus muertos cuando la ley prohibía contaminarse con muertos. Entonces Pablo vio en eso una tremenda relativización del judaísmo, que él debió decir: eso es incorrecto, eso es inaceptable, no es adecuado, y por lo tanto entonces termina persiguiendo a esas personas, ¿ya? Entonces incluso lo que se dijo con la muerte de Esteban, que recordemos que por orden de Pablo es muerto, apedreado Esteban, y colocan la ropa de Esteban allí a los pies de Pablo, ¿correcto? Y recuerden lo que se decía: le hemos oído decir a este Jesús de Nazaret que destruirá este lugar y cambiará las costumbres de Moisés, que Moisés nos encomendó, Hechos 6:14. Entonces el asunto es que en el momento de la conversión de Pablo, una posición de ese tipo había llevado a Pablo hasta Damasco, y allí entonces Pablo se prestaba también a seguir con esa persecución que había iniciado por todo lado. Entonces Pablo lo que hacía era solicitar cartas a los principales líderes del judaísmo, a donde quiera que llegaba. Obviamente esos líderes le daban esas cartas y él iba entonces a apresarlos y a llevarlos a Jerusalén. Ahí bastante fuerte todo ese aspecto acá. Pero Pablo entonces está por allá en Damasco, porque, bueno, aquí no se sabe si realmente Pablo hasta ahora iba a Damasco o venía, o qué pasó cuando sucedió lo de la conversión. El asunto es que Pablo sí tenía un negocio, que era un negocio de hacer tiendas. Mire lo que dice allá en Hechos 18, 3 o 1, Hechos 18, 1 en adelante. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era el de hacer tiendas. Entonces allí se conoce con Aquila y Priscila, que también hacen tiendas, y entonces ese era el oficio de él. Aquí algo bastante importante es que Pablo tomó la decisión de no ser carga económicamente para las iglesias, sino que él iba a trabajar, él iba a sacar un tiempo para trabajar, para con eso sostenerse económicamente y poder cumplir así su ministerio, ¿ya? Es bastante interesante esa parte, muy, digamos, digno de imitar para muchas personas en la actualidad, que no estemos en el ministerio por una ganancia deshonesta, ¿correcto? Sino que trabajemos en un trabajo secular o alguna cosa, ¿correcto? Y que no estemos dependiendo allí en el ministerio por un dinero mensualmente. Hay mucha gente que está en el ministerio por no ensuciarse las manos en un taller de mecánica, o de construcción, o de derecho, qué sé yo, y entonces asumen una tarea ministerial, y eso no es correcto asumirla por una ganancia económica, y sobre todo cuando es ambiciosa. Entonces allí se da todo este aspecto. A ver, hablemos un momentico de la conversión de Pablo. En el camino a Damasco, por una experiencia extraordinaria del Jesucristo resucitado, Pablo se convierte en el apóstol a los gentiles. Los Hechos, el libro de los Hechos cuenta más o menos unas 3 veces la conversión de Pablo. En Hechos 9, del 1 al 19, del 22, del 3 al 21, del 26, del 9 al 18, ¿ya? Y el hecho de relatarlo 3 veces, indica la importancia del hecho de la conversión extraordinaria de Pablo a través de esa epifanía que tiene de Jesucristo en el camino a Damasco. Entonces, ahora, algo bastante curioso, y es que por ese acontecimiento de Damasco, Pablo se siente tremendamente investido del poder, de la autoridad, sobre todo, que, ojo, según Pablo y según pues todo lo que se vio, colocará a Pablo a la altura de los máximos apóstoles. Eso dice 1 Corintios 15, 8, 10, Gálatas 1, 18, 2, 11, e incluso con máximos poderes sobre los fieles.
Pablo no se siente más pequeño que Santiago, que Pedro, que Juan, etc. No, a Pablo ese encuentro con Jesucristo en el camino a Damasco, para Pablo, y según lo que él dice de parte de Jesucristo, ese encuentro es tan suficiente para Pablo que Pablo se reconoce con la misma autoridad de los grandes apóstoles que pasaron 3 años con Jesucristo, escuchándolo, durmiendo con él, comiendo con él, escuchando sus enseñanzas, etcétera, etcétera. 3 años se la pasan con él, que están por lo menos a lo lejos en su crucifixión, etcétera. Y sin embargo, Pablo, con esta única, epifanía, entonces Pablo se reconoce en el mismo nivel de poder, de autoridad que los demás apóstoles. El apostolado de Pablo, dice él, fue recibido por vía carismática, es un don de Dios, un regalo de Dios, y esas visiones y esas palabras que escuchó, reitero, lo capacitan y lo elevan al nivel de los otros apóstoles, ¿ya? Entonces, y Pablo dice que por todo eso que vio y escuchó y ese encuentro, por eso es un apóstol, según dice en 1 Corintios 9:1. Es decir, que reitero, esa sola experiencia de Pablo le valió tanto como le valió a los otros apóstoles los 3 años de estar con Jesucristo. Para Pablo es exactamente lo mismo, ¿ya? Le valieron, esa sola experiencia de Pablo le vale lo mismo que las experiencias de los 3 años para los otros discípulos, incluyendo las apariciones del resucitado durante todo ese poco de tiempo que Jesucristo estuvo mostrándose a otros antes de ir al cielo. Entonces, eso es bastante interesante. De todas maneras, Pablo dice que se coloca a sí mismo como el nacido fuera de tiempo y el último de los apóstoles, ¿correcto? Porque la lista de las apariciones, la lista de los apóstoles se consideraba ya clausurada. En la teología hay algunos teólogos que se inscriben a una escuela que se llama la escuela de los cesacionistas. Hay otros que se inscriben a la escuela de los continuistas. Los continuistas dicen que todos los dones y los ministerios de Jesucristo y todo ese asunto, el hablar en lenguas y una cantidad de cosas, ha continuado, por eso se llaman continuistas. Y hay otros que dicen, no, eso no ha continuado, eso cesó ya, esos son los cesacionistas. Pero reitero, estoy hablando de esto porque se creía que la lista de los apóstoles, de las apariciones, de los dones y todo ese asunto, eso había caducado allí. Entonces Pablo se muestra como el último, o como un abortivo, como usted ha escuchado hablar, ¿ya? Entonces, Pablo sufre como una especie de, él llama una especie de violencia. En el 9:16, en esa interrupción, esa irrupción de Jesucristo con él, y habla de haber sido alcanzado por Cristo. Filipenses 3:12. Entonces, reitero, Pablo dice, no, perdón, con todo esto que me pasó a mí, no soy apóstol por los hombres, por medio de los hombres, sino por una intervención divina, no por una intervención humana. Esto es bastante interesante acá y me gusta mucho lo que hace Pablo. Para eso se necesita tener muchísimo liderazgo. Recordemos que de hecho cuando Pablo se convierte después de toda esta experiencia, él no va a Jerusalén. Uno diría lo correcto era que fuera a Jerusalén porque allá era el epicentro correcto de todo este asunto, pero Pablo va a Jerusalén después de 3 años. Aquí a veces, yo recuerdo alguna vez me invitaron a predicar a un lugar allí, y entonces me invitaron de allá, me invitaron a predicar, yo fui a predicar y ya, di mi predicación, etcétera. Con el correr de los días, la persona que me había invitado a predicar me dice, pastor, están diciendo que yo con qué cobertura lo invité a usted a predicar allá. Sí, ¿cómo así? ¿Con qué cobertura? Con la cobertura, yo predico con la cobertura del Todopoderoso, con la compañía del Espíritu Santo. Entonces, aquí hay algo bien interesante y es que hay mucha gente que cree, y eso está muy de moda en esas iglesias donde se practica que el
el pastor es el apóstol y la esposa la profeta, y todo ese movimiento apostólico y profético hablan mucho de la cobertura. Y en esas iglesias usted no puede ni siquiera irse un domingo de paseo con su familia si no pide cobertura. Menos ir a predicar a otro lado. Eso es una especie como de manipulación ahí, como siempre, con una justificación ahí medio bíblica, sacada de contexto, etcétera. No, Pablo aquí dice, a ver, yo tuve un encuentro con el Cristo resucitado, él me comisiona, correcto, y eso para mí es más que suficiente. ¿Ya? Es bastante interesante allí. Aquí también recuerdo aquellos discípulos que cuando ven que hay otra cantidad por allá de gente hablando en nombre de Jesucristo y haciendo milagros y todo, y Señor Jesucristo, ¿y esto qué? ¿Qué pasa, amigo? O sea, que ustedes tienen que ser los únicos acá. Como el exclusivismo, ¿no? El exclusivismo que muchas personas pretenden tener de todo esto, lo que es cristianismo, unción, conocimiento, denominación y todo ese asunto. No, perdón. Aquí esto no se trata de exclusivismo, esto se trata del que quiere, del que se capacita. Dios no firmó contrato de exclusividad con absolutamente ninguna denominación, ninguna religión, ninguna institución teológica. Oiga, ¿y usted con qué permiso está dictando clases? Perdón, el Todopoderoso. Ya, ¿no estás de acuerdo? Pues no vea los videos, quíteme de su canal de Facebook. Pero eso de que uno tenga que tener allí como una cobertura para poder predicar. Hay cantidades de cárceles, de hospitales, de gente necesitada afuera. Ahora, si usted está buscando cargos de liderazgo en su denominación, y eso sí, ahí sí tiene que someterse a una cantidad de cosas. En fin, eso es una situación bien interesante. No, Pablo no le puso cuidado a todo eso. Ni fue a decirle, Pedro, mire, es que me pasó esto y esto, ¿será que usted me da permiso de predicar? ¿Será que usted me da permiso de hablarle? No, simplemente él recibe la comisión y sale. Sale entonces, a prepararse, a capacitarse y luego a predicar, ¿ya? Entonces él dice que el evangelio no lo ha recibido de ningún hombre, ni se lo ha enseñado a nadie. Entonces, él tiene, luego de esa visión, el pedido directamente de Jesucristo, de que él sea una persona que vaya y le enseñe su ministerio a los gentiles, ¿correcto? Allí está, entonces bastante interesante eso. Ahora, por otro lado, también hay que entender de que Pablo fue una persona que desarrolló, y eso también me encanta de Pablo. A veces la gente piensa que Pablo sabía tanto que no tuvo necesidad de aprender nada más. Que tanto sabía de cristología Pablo antes de su conversión? No sabía absolutamente nada. Y en los escritos de Pablo se va viendo cómo Pablo va evolucionando en su pensamiento teológico. De hecho, a Pablo se le critica muchísimo los detractores de él, que él dice, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes. Allí, según algunos, se está hablando de la parucía, de la segunda venida de Cristo. Otros dicen que está hablando del rapto, del arrebatamiento. Pero Pablo inicialmente estaba digamos, convencido de que él iba a estar vivo cuando Jesucristo regresara en su segunda venida. 2000 años hace eso y ya, nada que regresa. Y en las iglesias todas las predicas dicen: Jesucristo viene ya, puede ser esta noche, puede ser mañana. Eso le pasó al Pablo. Y Pablo también muestra un desarrollo y una maduración del pensamiento teológico, y eso es muy importante para nosotros. Ojo con los que siguen diciendo de que no tenemos necesidad de estudiar porque el Espíritu nos enseña todas las cosas, de que no tenemos necesidad porque la unción es la que nos enseña. Ojo con eso. Una cosa es que diga eso una persona que ha sido educada en el judaísmo, correcto, que era ese aspecto y que conocía mucho, y otra cosa somos nosotros que somos educados en una educación occidental, griega. Son dos cosas muy diferentes. Entonces hay que prepararse, hay que capacitarse como esta persona que estudió con los grandes de su tiempo, y más si ustedes
un pastor o quiere o está ejerciendo un pastorado, perdón, ¿dónde está el estudio? ¿Dónde está la capacitación? Porque esa pereza mental y sobre todo justificar esa pereza mental diciendo que es que la unción le enseña todas las cosas, que es esa sinvergüencería. Usted tiene que estudiar, usted tiene en sus hombros la responsabilidad de las almas y de las vidas de cientos de personas. Capacítese, prepárese, no sea perezoso, no se conforme con lo que poquito que sabe hasta el momento, porque ni siquiera uno que está metido todo el tiempo leyendo, investigando, con toda esa propedéutica del hebreo, del griego, los métodos exegéticos de hermenéutica, y simplemente cuando uno escucha o lee a alguien, yo digo, soy un ignorante, no sé nada. Y personas que conocen mucho menos que uno y ya se creen que ya yo ya estoy formado, eso yo ya para qué más aprendo. Qué vergüenza, qué vergüenza. Pablo es una persona que demuestra una evolución de su pensamiento teológico a través de todas sus cartas. Entonces, Pablo no sabía mucho de cristología antes de su conversión, pero luego empieza a conocer muchas cosas, ¿ya? Eso es muy importante. Ahora, Pablo es una persona que despierta entre los seres humanos muchísimos sentimientos. Usted de pronto ha escuchado decir que Pablo es el más grande profeta del cristianismo, que Pablo es el más grande sistematizador de la doctrina cristiana y desarrollador de la doctrina cristiana, que Pablo es el mayor líder del cristianismo. Otros dicen ese es un hereje, ese es un hipócrita, ese Pablo yo no le como cuento, ¿correcto? Pablo despierta tanto simpatías como antipatías en la gente que lo escucha. Pablo, si usualmente se le atribuyen, digamos, en un estudio conservador del texto bíblico, se le atribuyen a Pablo las 13 cartas. Si eso es así, digo desde una perspectiva conservadora, porque una perspectiva más crítica se le atribuyen 6, 7 cartas máximo. Pero si eso es así, que Pablo hubiese escrito las 13 cartas, Pablo habría sido la persona que más escribió de la Biblia, en cuanto a libros, 13 libros, ¿correcto? Incluso, si no son los 13, sino 7, sería la persona que más libros escribió en la Biblia. En cuanto a la cantidad de contenido, de todas maneras hay otro que supera a Pablo, que es Lucas, porque la obra lucana, que está compuesta por Hechos y por el Evangelio de Lucas y por Hechos, tiene más de 100 versículos más que toda la obra paulina junta, contando, reitero, las 13 cartas. Entonces, desde esa perspectiva de la cantidad de versículos, el que más escribió para el Nuevo Testamento fue Lucas. Pero en cuanto a libros, Lucas escribiría 2 libros. Pablo escribiría, reitero, 13 desde la perspectiva conservadora, o 7 desde la perspectiva un poco más crítica. En fin, de todas maneras, Pablo, es decir, hay que chequearlo y no se puede pasar por alto allí, con todo esto lo que hizo. Ahora, el apostolado de Pablo se desplegó más o menos por allá entre los años 30 y los años 50 o 60, después de Jesucristo, ¿ya? El marco cronológico de la vida de Pablo se elabora relacionando datos de la historia general con los aportes que hacen las cartas paulinas y el libro de los Hechos. Por ejemplo, si la muerte de Cristo bajo Poncio Pilato fue procurador entre el 26 y el 36 después de Cristo. Entonces la muerte de Cristo bajo Poncio Pilato se da mínimo en el 27 después de Cristo. Mínimo, del 27 al 30 después de Cristo. Y la persecución, por otro lado, de los cristianos en Damasco y la conversión de Pablo deben colocarse, reitero, por allá entre los años 30 y 31 después de Cristo. La Biblia habla del reinado de un rey Aretas IV en Arabia. Ese reinado de Aretas se extiende hasta el año 40 después de Cristo, y Pablo debió subir a Jerusalén según Gálatas 1:18, después del incidente de cuando a él lo bajan en un canasto, ¿correcto? Ese aspecto tuvo lugar en la vida del rey Aretas. Eso está en Damasco. El gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos.
Entonces, descontando de ahí los 3 años mencionados en Gálatas 1:18, que dice que Pablo fue a Jerusalén después de esos 3 años, resulta como fecha máxima para la conversión de Pablo los años 36 o 37. Mire, después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, ese marco cronológico que les acabo de describir es suficiente para hacer de Pablo, en su primera visita a Jerusalén, uno de los testigos históricos más importantes del origen de los cristianos. En cuanto al término del apostolado paulino, los puntos de referencia de ese apostolado es que Pablo estuvo en Corinto durante el proconsulado de Galión de Acaya, según dice Hechos 18:12. Ese mandato de este personaje Galión duró un año y se coloca entre el año 50 o 52. Mire lo que dice Hechos 18:12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio, algún crimen enorme, judíos, conforme al derecho, yo lo toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres de su ley, véanlo ustedes, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. ¿Ya? El apóstol estuvo prisionero en Jerusalén durante el mandato de Félix y de Porcio Festo. Hechos 24:27 dice: pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Entonces el traspaso de poderes entre estos dos es colocado por allá en el año 55 después de Cristo. Algunos lo colocaban en el año 60. Entonces, todos estos datos nos bastan para situar los momentos culminantes de la actividad literaria de Pablo en los años 50. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la visita de Pablo, la primera visita de Pablo a Pedro en Jerusalén, que es en Gálatas 1:18, fue amistosa y fue fructífera, ¿ya? Luego de 3 años del apostolado. Ahora, uno se pregunta, reitero, ¿por qué se demoró tanto en ir a Jerusalén? Otros dicen, ¿ya qué tenía que ir por allá? ¿Ya? Eso más bien fue como una formalidad y solucionar algunos asuntos allí, porque de pronto dice que subió a Jerusalén como apóstol mostrando los resultados de un trabajo, comentando de algunas persecuciones, ¿correcto? La verdad es que Pablo citaba los frutos de su trabajo, además de las visiones como pruebas del apostolado. Esas personas siempre necesitaban tener pruebas del apostolado. Entonces, en los años siguientes, dice, sin conocerle personalmente, las iglesias de Judea iban oyendo decir que el que antes nos perseguía, ahora evangeliza la fe que antes quería destruir, y glorificaban a Dios por eso. Entonces, Pablo, según eso, tuvo unas buenas relaciones con esas iglesias, por lo menos en esa época, ¿ya? Ahora, por otro lado, no es difícil que Pablo le hubiera contado a Pedro que Dios le había mostrado a su hijo para que lo anunciara a los gentiles, según Gálatas 1:16, que Pedro aceptara esa decisión de Dios. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Por otro lado, también nos podemos imaginar a Pedro contándole a Pablo una cantidad de experiencias que había tenido con el Jesucristo en su ministerio terrenal y todo ese asunto, ¿correcto? Pablo y Bernabé estuvieron en Antioquía. Uno de los primeros que guió a Pablo en ese aspecto fue Bernabé. La Biblia muchas veces va a decir Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo, ¿correcto? Pero ellos tuvieron un problema muy serio en el primer viaje misionero porque resulta que Bernabé era tío de Juan Marcos y parece que Juan Marcos cometió algunos errores, correcto, de tal manera que cuando los iban a hacer los otros viajes, Bernabé dijo, no, pues llevemos a Juan Marcos, y Pablo dijo, no, un momento, no, porque mire, ya lo llevamos y mire todo lo que pasó, y hubo un altercado entre Pablo y Bernabé fuerte, de tal manera que se separaron. Bernabé se fue con Juan Marcos, que era su sobrino, mientras que Pablo se fue con Timoteo. ¿Ya?
Entonces, eso es bastante interesante, ese asunto. Pero inicialmente, según el libro de los Hechos, las relaciones de Pablo y de Bernabé empezaron en Jerusalén, en donde Bernabé presentó a Pablo a los demás apóstoles, según Hechos 9:27. Y las relaciones de Bernabé con Antioquía empezaron con una delegación apostólica, según Hechos 11, 22 y 24. Las de Pablo con Antioquía fue cuando Bernabé fue a buscarle a Tarso y le tuvo allí durante un año y antes de salir juntos para el primer viaje, según nos dice el libro de Hechos. Luego dicen que después de la visita de Pedro se fue a las regiones de Siria y de Cilicia, según Gálatas 1:21, y las capitales eran Antioquía y Tarso, efectivamente, ¿ya? Cuando en Gálatas 2:13, cuando Pedro fue a Antioquía, Bernabé estaba ocupando una buena posición allí en Antioquía, ¿listo? Y luego de allí partieron a Jerusalén, según nos dice el 2:1 al 10, y allí recibieron la visita de Pedro, según el 11 al 14. En cuanto al primer viaje misionero de Pablo, dice que eso está en Hechos 13, y hay una muy buena base histórica para el primer viaje de Pablo, no tanto para el segundo y para el tercero. Pero ahora tampoco, por otro lado, significa que antes del primer viaje Pablo no hubiera viajado y que después del tercer viaje Pablo tampoco viajó. No, claro que sí. Esos, digamos, fueron como viajes un poco más formales de Pablo para llevar el evangelio, el primero, el segundo y el tercero. Pero Pablo, perdón, había viajado muchísimo antes de eso, y después del tercer viaje también, reitero, siguió viajando. Pablo desde la conversión había viajado a Arabia, a Damasco, a Jerusalén, a Siria, a Cilicia, antes, reitero, del llamado primer viaje de Hechos capítulo 13. Y después del tercer viaje también viajó a Roma, viajó a otros lugares, ¿correcto? Había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ese es el primer viaje misionero, ¿ya? El segundo viaje, para algunos, es después del Concilio de Jerusalén de Hechos 15. Algunos dicen que el tercer viaje puede estar en el 19:1 de Hechos, u otros dicen que es en Hechos 19:21. Allí les dejo a ustedes para que se defiendan con esa parte. El asunto es que no hay tanta claridad entre el segundo y el tercer viaje como sí lo hay en el primero. En fin, bueno. Ahora, por otro lado, también hay un itinerario bastante interesante. A diferencia del segundo y el tercer viaje, el primero no encuentra un reflejo directo en las cartas de Pablo. Lo tiene en 2 Timoteo 3:11, con la mención expresa de los 3 puntos que la narración de Hechos hace: en Antioquía, de Pisidia, en Ícono y en Listra. Allí es bastante interesante esto. Este mismo itinerario tiene posibles improvisaciones allí condicionadas por circunstancias geográficas, por ejemplo, la vuelta atrás del 14:21, o desconocidas para nosotros lo que pasó en Pergue, según se dice que se evangelizó fue a la vuelta, según el 14:25 de Hechos. El apóstol Pablo, lo que sí es cierto es que hace milagros. Dice en 1 Corintios 12:21: me ha hecho un necio el gloriarme. Ustedes me obligaron a ellos, pues yo debía ser alabado por ustedes, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todas las señales del apóstol han sido hechas entre ustedes con toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Entonces, tanto es así que muchas veces a él, o la Biblia habla de que lo consideraron dioses en forma de hombres, según Hechos 14:11. O hubo sacerdotes que trajeron bueyes, guirnaldas, querían ofrecerles un sacrificio, ¿ya? En fin, allí es bastante interesante. El asunto es que por las cartas nosotros podemos decir que Tesalónica va después de Filipos,
1 Tesalonicenses 2:2, que Atenas está después de Tesalónica, 1 Tesalonicenses 3:1, que Éfeso está después de Corintios, 1 Corintios 16:8, y que, en fin, parte del itinerario que reclama ese orden es que el momento de mandar Pablo a Timoteo, Pablo está en Atenas, según 1 Tesalonicenses 3:1, ¿ya? En cambio, en el momento de escribir la carta, ya Pablo habla de que están en Acaya, la cual de pronto era lo mismo decir Atenas y Corinto. En fin, de todas esas evangelizaciones descritas en el libro de Hechos, la de Berea es la única en la cual Pablo no escribe una carta. Las cartas permiten deducir algo sobre la evangelización de Atenas. En 1 Tesalonicenses 2:17 Pablo habla como si llevara algún tiempo separado de los tesalonicenses. Una y otra vez, dice el versículo 18, intenta volver a Tesalónica, correcto, pero no puede por el trabajo que tiene allí. En fin, entonces, las cartas también, por otro lado, nos dicen muy poco sobre la actividad de Pablo en Éfeso, pero dan un resumen positivo. Se me ha abierto ahí una puerta grande y poderosa, y muchos son los adversarios, dice en 1 Corintios 16:8, ¿ya? El libro de los Hechos cuenta los éxitos y las adversidades de Pablo en Éfeso, los milagros, el testimonio aceptado por todos, la experiencia con los espíritus inmundos del versículo 15, la quema de los libros de brujería según el versículo 19, la revuelta de los plateros según los versículos 23 en adelante. Pablo, además de la primera carta de Corintios, escribe también, probablemente desde Éfeso, las cartas de Gálatas y de Filipenses. Y hay una carta intermedia, la carta llamada la carta a las lágrimas, segunda de Corintios 2:4, 2:9 y 7:12. Entonces allí se cree que por toda esa actividad Pablo estuvo allí más o menos unos 2 a 3 años. ¿Listo? Por otro lado, Filipenses 1, 14 al 18 dice que Pablo, estando en prisión, muchos se animaron a anunciar a Cristo. Unos con mucho afecto por Pablo, otros con menos afecto, pero bueno, allí iban. Ahora, un asunto bien fuerte y que quiero hacer mención, es el famoso concilio en Jerusalén. Recordemos, allí hay una situación fuerte porque Pedro está diciendo que a los que se conviertan hay que obligarlos a que se circunciden. Eso es lo que se llama con el famoso judaizar. Eso de gente tratando de devolver al judaísmo y de observar cosas judías, eso no es de ahora. Hay un auge fuerte en la actualidad de eso, pero eso no es de ahora. Eso, desde el mismo momento del nacimiento del cristianismo se da, bueno, ¿qué hacemos? ¿Esta gente se tiene que circuncidar o no? ¿Esta gente qué leyes judías tienen que guardar? Entonces les da un momento, que circuncidarse ni que nada. Pablo después va a decir, nadie me hable ahora ni me juzgue y condene por circuncisión, días de ayuno, fiestas, ni nada de ese asunto. No, eso dejémoslo así. Entonces, ahí hay bastantes situaciones fuertes. De todas maneras se le dice, no, un momento, a la gente no se le debe, a los que están llegando al cristianismo no se les debe exigir que se circunciden, ni más faltaba. Simplemente que se guarden de las contaminaciones a los ídolos, es decir, de cosas sacrificadas a los ídolos, y ya. ¿Por qué? Porque es que hemos visto cómo el Espíritu Santo se está manifestando con estas personas sin circuncidarse y sin nada. Entonces, eso lo que significa es que no necesitan ser circuncidados ni nada de ese asunto. Pablo, entonces, tiene un último viaje misionero a Jerusalén, correcto, y luego, en el fin de la vida de Pablo, hay distintas opiniones sobre la suerte de Pablo, desde la llegada a Roma hasta su muerte como mártir en aquella ciudad. Lo que sí es claro es que Pablo murió en Roma, en el tiempo de Nerón, ¿ya? El problema está en saber si allí fue rápidamente juzgado y condenado a muerte, o si duró un poco de tiempo allí, porque dice que después del arresto de 2 años, un arresto domiciliario, fue liberado y tuvo ocasión de cumplir el plan para evangelizar Roma. No se sabe allí.
Hechos 28:36, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Recordemos que el incendio de Roma desemboca en una persecución fuertísima con los cristianos que empieza en el año 64. Y las noticias se difundían. Si algún servidor fiel de Nerón podía entender bien pronto a algún cristiano perseguido, ese cristiano era perseguido, ¿ya? Y más, sobre todo uno como Pablo, que había sido tan conocido en el mundo civilizado. Por eso, de golpe, el ciudadano romano Pablo de Tarso debió ser detenido y enviado a Roma hacia una muerte, dadas las circunstancias, rápida y segura, según dicen algunos. Otros dicen no, pudo seguir un poco de tiempo predicando allí. En cuanto a las cartas que escribió Pablo, como les comentaba, inicialmente se le atribuían a Pablo las 13 cartas, ¿ya? Hoy en día la crítica es unánime en afirmar que no eran 13, más o menos unos 7 escritos de Pablo son auténticamente paulinos: Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Filipenses, Primera de Tesalonicenses, Filemón. Esas son las cartas que se dice sí son de Pablo. Hay una discusión respecto a la autenticidad de las otras 6 cartas de Pablo, que se le atribuyen a discípulos de Pablo o a discípulos de los discípulos de Pablo. Por eso usted no sé si ha escuchado hablar de cartas de segunda o de tercera generación, ¿ya? Entonces allí Efesios, Colosenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, se ha dicho no eran de Pablo. Allí Hebreos, por otro lado, también se ha dicho definitivamente no es de Pablo, y ningún exégeta en la actualidad le atribuye esa carta a Pablo, ¿correcto? Aunque el asunto sí es que, aunque las cartas que se dicen no ser de Pablo, las 6 que le mencioné y con hechos, si bien no son de Pablo según la crítica, sí tienen muchísimas similitudes con los escritos de Pablo, ¿ya? Ahí está. Entonces, en fin, ahí le dejo algunos datos interesantes en esta enseñanza biográfica de la vida del que, reitero, para muchos es el líder más grande del cristianismo. Muchas cosas para aprender de él, muchas cosas para obviar, ¿correcto? Muchos amores tiene por todo lado Pablo, muchos detractores también. Usted escoja lo que le corresponda a él. Ahí los personajes de la Biblia están colocados para que nosotros los veamos en su aspecto positivo y en lo negativo, que escojamos de ello lo bueno y lo malo y que desechemos eso malo, que imitemos lo bueno. Eso pasa con absolutamente todos los personajes de la Biblia, correcto, que tienen sus talones de Aquiles y que tienen sus aspectos afirmativos. Así es de que allí les motivo para que, reitero, imitemos lo que se pueda imitar, desechemos lo que haya que desechar. Hay muchísimo para hablar de este personaje, hay libros y libros y libros, cientos, miles de libros escritos acerca del apóstol Pablo. Esta es una pequeña reseña del que, reitero, el que fuera el más grande líder de la iglesia cristiana. El Señor les bendiga, que estén muy bien, un abrazo.